¿Has escuchado el término de diabesidad? ¿Qué significa este concepto y cuáles son sus implicaciones? El conocer si yo tengo diabesidad o no tengo diabesidad. Seguramente se le viene a la mente una persona con diabetes y que además tiene obesidad y que tiene un sobrepeso o tiene kilogramos de más. No necesariamente. Puede ser gente delgada que aún así tenga obesidad y que le esté ocasionando una diabetes. La importancia es que nos ayuda a prescribir el tipo de ayuno intermitente que corrige este subtipo de diabetes, ajustes en la alimentación y otras áreas que te voy a compartir en este video. Si tenemos una diabesidad, hay que enfocarnos en estas áreas y monitorear esto para saber si voy por el camino correcto. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te apoye bastante y lo quiero invitar al Reto 21. Es un programa espectacular que le ayuda a revertir la diabetes tipo 2 paso a paso con un menú y guía de alimentación en estos 21 días, grupo de WhatsApp y 21 sesiones en línea para disipar todas las dudas que tenga en este proceso de revertir la diabetes. Si está interesado, te dejo el enlace de la página en la descripción de este video o puede llamar o mandar un mensaje al número que ve aquí a continuación. Entonces, diabesidad, ¿qué significa este desequilibrio metabólico? Es correcto, es una concurrencia o la coexistencia de tanto obesidad con diabetes, que casi siempre van de la mano, pero no siempre. Hay personas que no tienen obesidad, delgados o en peso normal o peso aumentado para su talla, no tienen ese problema de distribución de la grasa y que aún así tienen diabetes tipo 2, ¿no? Ahí hay que enfocarse en otras áreas. Pero cuando sí hay esa diabesidad, hay que enfocarnos en esto porque eliminando la grasa, corrigiendo ese desequilibrio de tu composición corporal, vas a poder revertir por completo, ¿no? Casi siempre también se dan personas con diabetes tipo 2 que además tienen el hígado graso. Quitar el hígado graso te va a acercar aún más a revertir ese diabetes tipo 2. No hay un medicamento o suplemento que te elimine por completo el hígado graso por sí solo. Hay algunos que te ayudan, por supuesto, pero la alimentación y el ayuno siguen siendo clave, ¿no? Si una persona le diagnosticamos con diabesidad, enfócate entonces en corregir la obesidad. Corrigiendo eso, vas a revertir la diabetes tipo 2. La diabesidad, si uno observa las complicaciones de la diabetes tipo 2 y las complicaciones de la obesidad, son muy similares. Ovario poliquístico, problemas de rodillas, problemas de presión alta, colesterol, inflamación crónica, van muy de la mano y que la mayor parte del tiempo ocurren en las personas con diabetes tipo 2 este concepto, más no siempre. Aquí seguramente usted estará pensando, pero yo no tengo sobrepeso, yo no creo que tenga ese problema. Es que no depende necesariamente de tener un sobrepeso, ¿no? La obesidad como tal se puede definir de dos formas. Uno es, sí, un peso aumentado para tu estatura y esto se calcula más que nada a través del índice de masa corporal, que si es mayor a 30, pues si tiene usted obesidad y esto lo puede calcular en muchas páginas que hay ahora en internet, ¿no? La otra forma es midiendo la grasa visceral, porque la obesidad no es tener kilos de más. Esa no es la definición de obesidad. La definición de obesidad es tener un exceso de grasa o bien acúmulo de grasa en sitios donde no debería de estar. Esa definición no toma en cuenta el peso para establecer ese problema metabólico. Ahora bien, las formas de diagnosticarlo, que es diferente, son estas que le estoy compartiendo aquí en pantalla, ¿no? Tu índice de masa corporal mayor a 30, medición de tu grasa visceral, ya sea con básculas de impedancia que miden tu porcentaje de grasa total, grasa corporal total, grasa visceral y agua, ¿no? La otra forma es midiendo tu abdomen, tu perímetro de cintura y ese lo divides entre tu estatura. Si ese índice es mayor a 0,5, hay obesidad abdominal o bien uno infiere que hay demasiada grasa visceral, ¿no?
También puede haber estudios que normalmente no se solicitan para diagnosticar eso, tomografías o resonancias magnéticas, casi no se utilizan, ¿no? La otra forma de diagnosticar diabesidad es una persona que tiene diabetes tipo 2, ajá, y que además tiene hígado graso. Eso significa que tiene todavía un exceso de grasa en su cuerpo y que eso le está generando complicaciones metabólicas. Hay personas que comienzan con el depósito de grasa en el hígado o en el abdomen. Si eso no se corrige con el tiempo, esa grasa se va a los músculos. Si eso no se corrige con el tiempo, esa grasa se va a otros órganos. Me ha tocado ver incluso, así como existe el hígado graso, existe el músculo graso y existe el páncreas graso. Cuando hay páncreas graso, quiere decir que ese problema pues tiene mucho tiempo y que hay un montón, un acúmulo excesivo de grasa y que eso también te va a tomar cierto tiempo. Me ha tocado muchas personas que al inicio, hijo del doctor, tengo el azúcar alta y además tengo hígado graso. Y a los 6 meses, doctor, sí he mejorado un montón, pero sigo con el hígado graso. Pues sí, pero antes lo tenía súper marcado, severo, ahora lo tienes leve. Pero yo esperaba que en 6 meses se revirtiera por completo. Eso depende. Si la grasa que tenemos no es mucha, es poco, lo vas a revertir en 6 meses. Pero si de plano comenzaste en un estado inicial, con demasiada grasa acumulada en tu cuerpo y azúcar, te va a tomar más de 6 meses. Ahí lo importante es estar midiendo y llevar un adecuado seguimiento. Cuando esa grasa comienza a depositarse en otros órganos, el páncreas empieza a perder función, por así decirlo. De hecho, se dice que las células beta se llenan de grasa en el interior. Es un depósito intracelular de grasa microvesicular, así le llaman, que eso afecta su función. Va perdiendo fuerza. Pero la buena noticia es que esa grasa, pues no significa que la célula esté dañada de forma permanente, ¿eh? Quitando la grasa, esa célula puede recuperar su funcionamiento normal. Y es lo que hemos visto en muchas ocasiones. Personas que tienen un péptido C bajito y que les cuesta mucho regular su azúcar, que aparentemente no tienen resistencia a la insulina, comienzan con la dieta, el ayuno y al cabo de unos meses ese péptido C sube y ahora sí, su nivel de insulina es mucho más alto. Las mediciones son entonces con el peso, las formas que tenemos de medir la grasa visceral y ver si hay o no hay hígado graso, porque además te sirve de un monitoreo, saber cómo estás ahorita y cómo vas a evolucionar en 3 o 6 meses, ¿no? Las consecuencias son azúcar alta porque pierde función pancreática. Las células beta tienen consecuencias. Y es bien importante el contexto de cada persona. Como les digo, aunque sea una persona delgada, si tiene un síndrome de resistencia a la insulina como tal, o varias alteraciones ahí metabólicas que no se pueden explicar por qué, es que es delgado y no sé por qué tengo el azúcar alto, hágase esas mediciones, porque si hay grasa es prácticamente lo mismo, nada más que su cuerpo no acumula demasiado y no le hace subir de peso a diferencia de otras personas. Revisar muy bien el contexto, porque es verdad, hay gente con diabetes tipo 2 que no va a tener esto que usted está viendo en pantalla. Por lo tanto, las áreas que tenemos que enfocarnos para revertir esos otros tipos de diabetes tipo 2 son distintas. Si hay una diabesidad, es decir, diabetes tipo 2, con lo que comentamos anteriormente, hay que enfocarnos en estos 5 puntos. Número uno, alimentación que va de la mano del ayuno intermitente. A diferencia de una persona que no tenga diabesidad, aquí la alimentación sí sería importante y hasta cierto punto recomendable en una restricción muy leve de calorías. Es decir, si yo no tengo diabesidad, un ejemplo, ¿no? A lo mejor con 2000 calorías al día lo voy a revertir y voy a estar súper bien. Pero si hay diabesidad, no, 1700 o 1500. Restringir 300 o 500 kilocalorías por día. Es cierto que a través del ayuno intermitente uno logra restringir esas calorías, pero no necesariamente. Hay personas que dicen, yo hago ayuno intermitente y como 2 veces al día. Pues sí, pero esas dos comidas te empacas 3000 kilocalorías y no está mal.
si no tienes diabesidad. Pero si tienes diabesidad, esas 3000 kilocalorías no te están ayudando. Requieres una restricción leve hipocalórica, ¿no? El ayuno, en este caso, cuando hay un exceso de grasa, sí te conviene alargarlo un poco más, siempre y cuando no tengas problemas con un peso muy bajo, ¿no? Si estás en tu peso normal o en sobrepeso o ya no se diga obesidad, te conviene hacer ayunos más largos, entiéndase mayores a 16 horas, porque ahí sí, pasado este tiempo, vas a quemar mucha más grasa que en comparación de los ayunos de 13, 14 horas, ¿no? Y por lo tanto, como el objetivo aquí es eliminar tu obesidad, eliminar la grasa visceral, es lo que tienes que monitorear, ya sea con ultrasonidos cada 6 meses, si es que ha llegado graso, tu peso, quizá algún estudio que mida tu grasa visceral, por supuesto, y medir tu perímetro abdominal. Hay algunas personas que quieren un poco más de sofisticación en estos estudios y se hacen el estándar de oro, que es una absorciometría por rayos X, por radiografías, que es un estudio que la verdad hay muchos laboratorios que lo hacen y te mide con mayor precisión tu grasa corporal. No es lo mismo que las básculas de impedancia, es diferente. El método que uses, adelante, pero entonces eso es lo que tienes que monitorear. Si no hay diabesidad, yo no le pediría a alguien, es que se tiene que medir el abdomen, el ultrasonido cada 6 meses, la absorciometría. ¿Por qué? Si no tiene un problema de la composición corporal, ¿no? El tercer punto a trabajar aquí es las incretinas o tu microbiota. Regulando tu microbiota y mejorando la función de tus incretinas, vas a tener menos picos de azúcar después de comer. Recordando que las incretinas, son el principal mecanismo a través del cual el cuerpo regula o evita que tu azúcar suba mucho después de comer. Si cada vez que como se me dispara un montón, más de 50, más de 60 puntos o 100 puntos todos los días de forma constante, esos picos hacen que tu cuerpo no pueda quemar la grasa, hacen que tu cuerpo no pueda eliminar esa obesidad. Y si no puedes eliminar esa obesidad, no vas a revertir la diabetes. De ahí la importancia de trabajar tu microbiota, disminuir picos de glucosa, porque eso te va, ahora sí que abrir las puertas para que tu cuerpo comience a quemar esa grasa, ¿no? Y cuarto punto, el uso de medicamentos, ya sea en dos direcciones, que estés usando medicamentos que te hacen subir de peso, medicamentos que te hacen acumular más grasa, de alguna forma hay que elaborar la estrategia y caso por caso de si es posible o recomendable ir reduciendo estos medicamentos, irlos suspendiendo inclusive o cambiarlos por otros que no tengan esos inconvenientes, ¿no? Hay medicamentos como los esteroides, que si tu enfermedad está bien controlado, estás en remisión, realmente no lo necesitas, puedes disminuir poco a poco, siempre con un seguimiento médico, porque ese tipo de medicamentos hacen que subas de peso. Medicamentos para tratar la ansiedad, para la depresión, para dormir después de 3, 6 meses ya empiezan a tener alteraciones en tu metabolismo energético, inclusive la pregabalina o gabapentina. De nuevo, hay gente que los necesita y no es muy recomendable quitarlos, pero con una valoración más completa podemos ver si te conviene cambiarlo o de plano estás bien controlado, ya no requieres tanto medicamento y te están deteniendo este proceso, ¿no? Y por otro lado, hay medicamentos que te ayudan a bajar de peso, como las inyecciones, Trulicity, Ozempic, Saxenda, Forxiga, Jardiance, entre otros. Habrá que valorar. ¿Realmente te van a ayudar? ¿No va a haber rebote después de quitarlos? ¿Lo toleras bien? Ahora sí que sus beneficios y sus desventajas y decidir. Y tener un plan de salida, ¿no? Voy a usar el medicamento por 3, 6 meses y después ya no. Pero para prevenir el rebote, vamos a hacer estas intervenciones, ¿no? Quinto punto, también súper importante, el ejercicio de fuerza combinado con ejercicio aeróbico, porque si no trabajas este punto, esa grasa visceral no se va a normalizar por completo, o bien a lo mejor sí lo vas a bajar con los otros 4 puntos,
pero no lo vas a sostener o mantener a largo plazo. Hacer ejercicio te va a ayudar, además, para quemar grasa, a que esa grasa que te quede funcione de manera adecuada, no te genere ningún desequilibrio metabólico. La grasa produce hormonas y produce también inflamación si es que está desequilibrada, y el ejercicio te ayuda a normalizar esos mecanismos. Entonces, si hay una diabesidad, alimentación con restricción leve de calorías, ayunos y ayunos largos, eliminar grasa visceral como parte también de tu monitoreo, de estar checando si vas bien o vas mal, mejorar tus incretinas, pico de azúcar, microbiota, ver si tienes medicamento que te hace subir de peso o acumular grasa, ver la posibilidad de usar medicamento para quemar grasa y el ejercicio de fuerza y el ejercicio aeróbico. Se dice que estas intervenciones son exitosas, entre comillas, si te ayudan a bajar el 5 al 10%, ya sea de tu peso o de tu grasa corporal, en 6 meses. Si es menor a eso, no es efectivo y hay que ver qué es lo que está fallando. Aunque yo creo que en algunos casos hay que tirarle más alto, 15 o 20%, sobre todo cuando hay un demasiado exceso de grasa acumulado en el cuerpo o bien de peso, pero al menos 5 o 10% en 6 meses. Ojo, esto no sucede rápido. Doctor, es que yo comencé hace 2 meses y no he visto mejoría. No podemos decir que el tratamiento esté fallando porque hay que darle 6 meses. El cuerpo no se restaura tan rápido cuando hay una diabesidad, ¿eh? Toma mucho más tiempo en comparación de las personas con diabetes que no tienen diabesidad. A lo mejor lo corrigen un poco más rápido ellos y no tienen que estar monitoreando la grasa visceral. Entonces, diabesidad es una coexistencia de una persona con diabetes tipo 2 y con un acúmulo de excesivo de grasa o bien depósito de grasa donde no debería. Y donde el objetivo en este tipo de diabetes, por así llamarle, es eliminar esa obesidad o eliminar esa grasa enfocándonos en estos puntos. La gente que no tiene diabesidad, pero aún así tiene una diabetes tipo 2, habrá que ver otras áreas, ¿no? Obviamente la dieta y el ayuno siguen siendo los pilares, pero en este caso, cuando no hay obesidad, no requieres una restricción calórica en comparación de este grupo de personas. No requieres tampoco ayuno intermitente súper largo. El ejercicio sigue siendo clave, pero para mantener la reversión, no para mantener la remisión, no para que lo reviertas. Sí hay ciertas diferencias que vale la pena asentar durante una valoración inicial, porque también nos sirven para dar un pronóstico, ¿no? En tanto tiempo usted lo tiene que revertir. Si en tanto tiempo no ha revertido, es porque hay algo malo. En el caso de las diabesidades, toma mucho más tiempo que cuando no hay este desequilibrio metabólico. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video te haya aportado más información en todo lo que existe relacionado a la diabetes tipo 2. Y como usted puede ver, son diferentes caminos. Cada quien tiene su tipo de diabetes, cada quien tiene su combinación, digamos, de desarreglos metabólicos en los cuales hay que enfocarse para lograr la remisión total. Gracias, comparte este video, dale like y te espero en el próximo, ya sea en vivo o próximo video.